Vamos a responder las preguntas que nos quedaron pendientes. Primero, el paciente que ingresa en insuficiencia respiratoria. Cuando ingresa el paciente, yo necesito asegurarme que el aire ingrese, que el volumen corriente sea adecuado, sobre todo un ingreso de oxígeno adecuado. En el modo de presión control no puedo hacerlo, ya que una elastancia o una resistencia aumentada podrían hacer que la presión seteada por nosotros sea insuficiente para la entrada de aire. Y aparte, no sabría la presión adecuada para lograr el ingreso de aire. Cualquier variación de las cargas me llevaría a un cambio del volumen corriente, por lo tanto, la mejor opción para este paciente sería la ventilación en volumen control. Como se habrán dado cuenta en los videos anteriores, la monitorización del paciente es más fácil y completa en volumen control. Ese es otro de los motivos por los cuales vamos a elegir volumen control en este paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente comienza a despertar? Intenten respirar manteniendo siempre el mismo flujo, el mismo volumen corriente y en el mismo tiempo inspiratorio. Aunque no lo puedan medir, sé que es complicado, intenten aproximarse lo más posible. Estoy seguro que si lo están haciendo, al poco tiempo tendrán la necesidad de hacer una inspiración más profunda, aumentando el flujo o el volumen. En volumen control, por más esfuerzo que haga el paciente, el flujo, el volumen corriente, así como el tiempo inspiratorio, quedarán siempre igual, y el esfuerzo del paciente será en vano. Imagínense ahora a ustedes en esa situación, la desesperación que eso les causaría. Lo mismo pasa con los pacientes. Por lo tanto, esto llevaría a una sensación de falta de aire y algo que muchas veces, por sedación, el paciente no lo va a manifestar más que con asincronías con el ventilador. Pero este tema de asincronías ya lo veremos más adelante y con más profundidad. Lo que sí les voy a adelantar es que esta sensación de ahogo la suelen mantener aún post-extubación y cuando se dan en el weaning causan excitación, lo que se malinterpreta muchas veces y se vuelve a sedar el paciente, aumentando el tiempo de ventilación mecánica, aumentando el tiempo de weaning, el tiempo de hospitalización y la mortalidad. Así que es algo para tener en cuenta. En cuanto a los gráficos, si bien marqué mucho la diferencia entre ellos, la idea es que agudicen la vista y que solo con ver las curvas sepan lo que le está pasando al paciente. Muchas veces no tenemos mucho tiempo para dedicarle al paciente y saber lo que le está pasando con una vista rápida al ventilador nos ayuda mucho. Primero, hay que recordar que no cambiaron los parámetros seteados por nosotros, por lo que el volumen corriente, el tiempo inspiratorio y el flujo inspiratorio continúan siendo los mismos. En el primer cambio, que lo voy a poner al lado, podemos ver que hay una gran diferencia entre la presión pico y la presión plató. Eso quiere decir que aumentó la resistencia, ya que si se acuerdan de esta ecuación, vemos que si el flujo se mantiene constante, pero aumentó la diferencia de presión, tuvo que haber aumentado la resistencia. La resistencia dijimos que es igual a octuplicar la viscosidad de la sustancia por la longitud y dividirla por pi por radio a la cuarta. Como ni la viscosidad del aire ni la longitud del sistema respiratorio cambió, podemos decir que lo que cambió es el radio. Tuvo que haber disminuido el radio para que aumente la resistencia. Esto lo podríamos explicar por edema, broncoespasmo, secreciones en el tubo, que el paciente esté mordiendo el tubo. Después cada uno buscará la causa, pero sí podemos ver que aumentó la resistencia. Si vemos la curva de flujo en función del tiempo, podemos ver que el flujo expiratorio disminuyó. Eso quiere decir que le cuesta sacar el aire. Y también podemos ver lo mismo en la curva de volumen en función del tiempo. Cómo tarda en salir el volumen que ingresó. Esa pendiente se hizo más plana. Ahora vamos al otro gráfico, que a diferencia del anterior, lo que vemos acá es un aumento de la diferencia entre la plató y la PIP. Lo que quiere decir que la carga elástica aumentó o que bajó la compliance. ¿Qué quiere decir esto? El pulmón termina en millones de alvéolos. Imagínense que cada alvéolo es un vagón y que cada mililitro de aire es una persona. Supongamos que tengo 4 vagones y 40 personas.
Si tengo 4 vagones vacíos, diremos que la presión dentro de ellos, o su PIB, es 0. De las 40 personas entrarán 10 en cada vagón, generando cierta presión. Esa presión vamos a decir que es la presión plató, o la presión X. Por lo tanto, la diferencia de presión generada por el ingreso de las personas será X menos 0, plató menos PIB, o sea, X. Ahora, si de los 4 vagones, 2 de ellos están llenos de basura, todas las personas tendrán que entrar en 2 vagones. O sea que tendríamos 20 personas por vagón. Si partimos de 2 vagones vacíos, o sea, PIB de 0, y metemos el doble de las personas, la plató ahora vendría a ser 2x. Por lo tanto, la diferencia de presión ahora sería 2x menos 0, o sea, 2x, el doble de presión. Imagínense eso en una neumonía en donde los alvéolos se llenan de secreciones, de líquido, y el aire no puede ingresar ahí. Sumado a eso, estos alvéolos que están llenos de secreciones pesarán más, por lo que comprimen los alvéolos en las zonas más dependientes, en las zonas más bajas, haciendo que se cierren, colapsándolos. El aire va hacia donde le es más fácil, y como sabemos, los alvéolos se comportan, según vemos en la curva de presión-volumen, como un globo. Si alguna vez inflaron uno, se habrán dado cuenta que al principio necesita hacer mucha presión para que entre poco volumen. Esto está así hasta llegar al punto de inflexión inferior. Desde ese punto ya es más fácil meter volumen, necesitas realizar menos presión para meter más volumen. Y continuará así hasta llegar al punto de inflexión superior, donde volvemos a requerir mucha presión para meter poco volumen. Y como dijimos que el aire va a ir a donde le es más fácil entrar, el aire ingresará a los alvéolos abiertos y no colapsados. De todo esto entonces sacamos que con esta parte de la curva de presión en función del tiempo, con esta diferencia de presión entre la plató y la PIB, podemos inferir cómo se encuentra la carga elástica del pulmón y ver su progreso en la patología sin la necesidad de otro estudio complementario. En la curva de función del tiempo parece como que el flujo inspiratorio disminuyó, pero no es así, se mantuvo igual, pero el flujo expiratorio aumentó porque la elastancia aumentó. Lo que pasó es que al aumentar tanto, el valor del flujo expiratorio no entraba en la escala. Si se dan cuenta, los valores son distintos. En la última curva, la de volumen en función del tiempo, también podemos observar cómo el volumen sale del sistema respiratorio más rápido. Con las flechas les marqué cómo después de pasar un segundo, en el caso 1, en el control, todavía le falta sacar aire, mientras que en el caso 2 ya sacó casi todo. Ahora sí, vamos a empezar con el tercer modo de ventilación con el ventilador, que es el modo de presión de soporte. Hasta ahora vimos 2 modos que controlan toda la fase del ciclo respiratorio, el inicio, el mantenimiento y la finalización de las fases, sin la necesidad de una acción realizada por el paciente. Ahora veremos un modo que necesita sí o sí de la acción muscular, ya que a diferencia de los otros 2 modos, la fase inspiratoria solo se inicia por el esfuerzo del paciente, que generará una diferencia de presión e iniciará el ciclo ventilatorio. Una vez iniciado el ciclo ventilatorio, aumenta su presión, incrementando así la diferencia de presión creada por el paciente por la acción del músculo y generando un mayor flujo hacia el paciente. Esto será limitado por la presión seteada, pero la fase inspiratoria finalizará por un porcentaje del flujo aéreo inspiratorio que pondremos en el ventilador, o sea que el ciclado dependerá del esfuerzo del paciente. Vamos a nuestros diagramas. Partiendo de la PIB, el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio que, si bien lo vimos en los modos anteriores, en los modos controlados, nos detendremos un poco más ahora. Este esfuerzo va a ser censado por el ventilador, que puede censar una baja de presión o una modificación en el flujo que se mantiene en el circuito. Esta señal, que desencadenará el inicio de la fase inspiratoria, se denomina trigger y deberá pasar un umbral para desencadenarlo. Esto quiere decir que nosotros pondremos en el ventilador qué es lo que tiene que censar, por ejemplo presión, y un valor que será el umbral que el paciente debe superar para desencadenar el inicio de la inspiración, por ejemplo
2 centímetros de agua. Si el paciente en este caso realiza un esfuerzo de 1 centímetro de agua, no pasará nada, pero si genera uno de 2 centímetros de agua o mayor, o sea que si la presión del sistema respiratorio que estaba igualada con la PIP, en este caso en 5 centímetros de agua, baja a 3 centímetros de agua o menos, comenzará la fase inspiratoria, donde incrementa la presión del ventilador para incrementar la diferencia de presión y así generar un mayor flujo hacia el paciente. Si la sensibilidad la seteamos en el modo flujo y le ponemos un valor de 2 litros por minuto, el paciente tendrá que robar un flujo del circuito de 2 litros por minuto o mayor para que empiece el ciclo ventilatorio. Una vez que el paciente haya generado un esfuerzo que pase el umbral y este sea censado por el ventilador aumentará su presión, aumentando la diferencia de presión, lo que genera un aumento del flujo de aire hacia el paciente. A medida que el aire va ingresando al pulmón y el volumen aumenta, las presiones se irán igualando, lo que hará que el flujo vaya disminuyendo. ¿Y hasta cuándo ingresará aire al pulmón? Bueno, nosotros setearemos en el ventilador un porcentaje de flujo de corte. En cuanto el flujo que va descendiendo por la equiparación de presiones llegue al porcentaje de flujo que nosotros seteamos, ciclará y pasará a la fase expiratoria. Vamos a un ejemplo. Supongamos que el flujo inicial, de acuerdo a la diferencia de presión generada y a las características del sistema respiratorio, es de 100 litros por minuto. Si yo seteo en el ventilador que quiero que cicle cuando el flujo caiga al 30%, cuando el flujo del ventilador al paciente llegue a 30 litros por minuto, ciclará y pasará a la fase expiratoria, en donde el ventilador bajará la presión hasta la PIP, generando la diferencia de presión para que el aire salga. Y acá tenemos el breve resumen de las variables de fase, como siempre. El disparo va a ser por presión o flujo, según la sensibilidad que pongamos, y siempre será realizada por el paciente. El límite, en este caso, será la presión. El ciclado será dado por el porcentaje de flujo y la base será la PIP. Por último, vamos a ver las curvas en el simulador. No lo quiero hacer muy extenso el video, así que como tiene muchas cosas parecidas a las curvas de los modos que vimos anteriormente, vamos a explicarlo rápido y a nombrar todas las diferencias. Comenzaremos por el seteo. Los controles, como vemos, son menos que en los modos controlados, ya que no vamos a manejar ni la frecuencia respiratoria ni el tiempo inspiratorio, aunque este último lo podemos afectar de alguna manera con la variable del ciclado. A la derecha, de arriba a abajo, podemos ver la presión de soporte, que es la presión que ayuda al paciente a generar una mayor diferencia de presión, la PIP y la fracción inspirada de oxígeno. A la izquierda, el trigger, que puede ser por presión o por flujo, como vimos. Al lado, el porcentaje de flujo para el ciclado. Y más arriba, el rise time o rampa inspiratoria, como en el modo de presión control. Las curvas, presión en función del tiempo, muy parecida a la de presión control. Parte de la PIP cuando el paciente realiza un esfuerzo. En este caso no lo vemos porque es un simulador, pero deberíamos ver un pequeño descenso en la presión y luego casi en simultáneo el ascenso de la presión, que se mantiene hasta que el flujo cae hasta el porcentaje de flujo seteado, a diferencia del modo de presión control, que el ciclado se daba por el tiempo inspiratorio seteado por nosotros. El TI acá es variable y depende del esfuerzo del paciente. En cuanto cicla, la presión va a caer hasta la PIP. En la curva de flujo en función del tiempo, veremos como cuando el paciente realiza un esfuerzo, el flujo aumenta y va disminuyendo a medida que ingresa el aire y se equiparan las presiones, hasta que llega al porcentaje de flujo seteado, en donde cicla y pasa a la fase expiratoria. Cuando pasa a la fase expiratoria, el flujo comienza a ir en sentido contrario, por lo que la curva se hace negativa y comienza desde un mayor flujo por una mayor diferencia de presión que va a disminuir hasta flujo cero al llegar al equilibrio, y comenzará un nuevo ciclo cuando el paciente realice otro esfuerzo. Ahora sí, vamos a ver cómo ese porcentaje de flujo seteado por nosotros va a variar el tiempo inspiratorio y cómo afecta a las curvas.
Vamos a los controles y vamos a modificar el porcentaje. Primero vamos a aumentarlo. Lo vamos a hacer exagerado para que se vea bien la diferencia. Lo ponemos al 60%. Y ponemos una curva al lado de la otra para que vean la diferencia. A simple vista ya se puede ver cómo en la curva en presión en función del tiempo se nota esa disminución en el tiempo inspiratorio. También en la curva de volumen en función del tiempo vemos cómo disminuye el volumen corriente que ingresa al paciente. Ahora lo vamos a disminuir al 5% y volvemos a las curvas para que vean qué ocurre. Acá tenemos de nuevo las curvas una al lado de la otra, una del 25% y la del 5%, y podemos ver cómo el tiempo inspiratorio ahora incrementó y el volumen corriente aumenta, lo cual es lógico si pensamos que tenemos flujo por más tiempo. Por último, les voy a dejar unas preguntas, como siempre, y las contestaremos el siguiente video. ¿Qué pasa si puse a un paciente en presión de soporte ventilatorio y deja de gatillar? ¿Y qué ocurre cuando el paciente comienza a asistir y el ventilador no le manda el aire cuando quiere o como quiere? Por último, ¿en qué modo se encuentra este paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Y cómo puedo solucionarlo?